Bienvenidos a CronosFit. Hoy vamos a debutar con la pizarra. Quiero hablar un poco de lo que es la distribución semanal de un entrenamiento de calistenia. Llevo años que en mis entrenamientos diarios combino CrossFit, hago trabajo de resistencia realizando carreras por el monte, haciendo trail, y luego también por mi cuenta hago movilidad y trabajo de calistenia. Sobre todo me centro en trabajar algún tipo de ejercicio específico que normalmente combino esa técnica después del WOD de CrossFit. Ahora con el confinamiento he estado un poco revisando cómo se distribuye las rutinas de calistenia, ¿no? Cómo entrena la gente, cómo distribuye sus entrenamientos a lo largo de la semana. Ahora con el confinamiento teníamos menos material, entrenábamos en casa y entonces con una barra de dominadas o unas anillas, unos fondos, unas paralelas, teníamos material de sobra para entrenar de todo el cuerpo. Es inevitable que los adeptos a la calistenia en estos meses en casa pues hayan crecido. Y yo creo que hay cosas que se pueden modificar que nos darían un mayor rendimiento aplicado a la calistenia. Lo que yo he analizado cuando hacía los entrenamientos es que las rutinas que yo encontraba se solían dividir, por ejemplo, por grupos musculares, ¿no? Entonces, según teníamos los días de la semana, pues podíamos decir que el lunes yo entrenaba pecho, el martes entrenaba espalda, otro día me centraba en la pierna, luego volvía a centrarme, por ejemplo, en hombro, luego hacía unas rutinas, por ejemplo, otra vez de pecho y repetíamos espalda, ¿no? Y el domingo libre. Eso sería una rutina de calistenia dividida por ejemplo, por grupos musculares, y lo que me centraba era en cada día hacer ejercicios de peso corporal que de forma fundamental pues intervinieran el músculo que yo deseaba trabajar. Eso sería una forma tradicional y que arrastraría un poco pues lo que se hace en las rutinas Wader en el gimnasio. Otra forma que he visto que entrena la gente y que personalmente era algo que a mí me gusta y que, bueno, era lo que estaba haciendo. Buscaba un tipo de ejercicio que yo quisiera dominar, que yo viera que quería empezar a sacar. Podéis encontrar en internet rutinas, ¿no?, por niveles, o si no vosotros vais viendo vídeos y demás, os podéis hacer una idea de los diferentes ejercicios escalados hasta llegar, por ejemplo, al full planche o hasta llegar al back lever o lo que queráis hacer. Entonces yo la distribución pues podría ser el lunes, ¿en qué me voy a centrar? Pues me voy a centrar, por ejemplo, en front lever. El martes me voy a centrar, por ejemplo, en muscle up. El miércoles voy a intentar hacer full planche. Luego, el jueves voy a trabajar todo, por ejemplo, ejercicios de pistol squat. El viernes voy a trabajar, por ejemplo, el handstand. Y el sábado voy a hacer un poco trabajo libre. Domingo vuelvo a descansar. Con esta distribución lo que hacía era cada día centrarme en un ejercicio que yo quisiera sacar y realizar ejercicios específicos para mi objetivo. Por ejemplo, el día que hacía front lever, al final lo que hacía era mucho trabajo de core, intentaba hacer técnica de front, intentaba hacer todas las adaptaciones. Por ejemplo, si no me salía el front lever o aguantaba pocos segundos, pues por ejemplo hacía el front lever agrupado. Empezaba por ese, ¿no?, el más complejo, el que más me iba a exigir, y luego empezaba a hacer ejercicios complementarios para ir ganando resistencia. El día de muscle up, pues principalmente trabajo de dominadas, trabajo de barra, trabajo en suspensión, hacer cambios de agarres. El día que, por ejemplo, me tocaba full planche, pues sobre todo era un trabajo al final, ¿no?, de pectoral, de hacer mucho tema de planchas, pero siempre centrado en buscar sacar la plancha. Lo mismo haría, ¿no?, con el pistol, con el pino, y el día libre lo que hacía era un poco pues ver en los ejercicios en que iba más rezagado, pues intentar juntarlos un poquito todos en este día para trabajar sobre todo técnica y trabajo de lastre, trabajo de fuerza específico para estos ejercicios, ¿no? Buscar ejercicios intermedios para ganar fuerza para poder sacármelos. Dándole una vuelta un poco a todo esto, y como ya os he dicho en todos los vídeos, inspirando un poco también en la distribución de los entrenamientos que hacemos en cross training, pues decir, ¿cómo aplico eso que yo hago en el CrossFit? ¿Cómo lo aplico a la calistenia? Buscar un poco un sistema de entrenamiento. Yo os voy a proponer una distribución que luego, bueno, pues podéis elegir si seguir o no. Vamos a ver cómo sería una sesión de calistenia diseñada por CronosFit. Esta sesión de calistenia será varias partes. En vez de trabajar un poco centrado en ejercicios, aunque sí que nosotros tendríamos en mente estas progresiones, vamos a ver cómo podemos hacer entrenamientos dinámicos en que en un mismo día, pues
sean más abiertos, es decir, toquemos un poco el pecho, toquemos la pierna, hagamos variación de cosas. Empezaríamos con un calentamiento, tendría dos partes. La primera parte será una sesión de movilidad y una segunda parte que será básicos. La sesión de movilidad va a estar muy relacionada con técnica o la parte de fuerza. Sesión de movilidad, nos vamos a centrar en elasticidad, un poco en yoga si queréis, ¿no? Es en ganar rango articular. Y los básicos sería posteriormente algo para continuar entrando en calor. Vamos a suponer que la sesión de movilidad va a durar unos 5 minutos y esta sesión de básicos pues va a durar entre 5, otros 7 minutos. ¿Qué va a incluir, por ejemplo, la sesión de básicos? Vamos a suponer que yo aún no soy capaz de hacer flexiones, ¿vale? Pues entonces lo que haré, por ejemplo, será en 5 minutos para... Sobre todo lo que queremos es optimizar el entrenamiento, pues vamos a hacer un AMRAP, ¿no? de knee push-ups, ¿no? Por ejemplo, que son las flexiones con las rodillas apoyadas en el suelo. Vamos a hacer, por ejemplo, sentadillas y vamos a terminar, por ejemplo, con pike push-up, ¿no? Que si pensamos que es una persona que como no hace flexiones, las flexiones, por ejemplo, de pino le van a costar, pueden ser unos pike push-up donde el ángulo que dibuje el cuerpo sea menor, de manera que no exija tanto los hombros. Entonces decimos, venga, en 5 minutos vamos a hacer las máximas repeticiones posibles o los máximos circuitos posibles de 10 flexiones con rodilla, de 20 sentadillas y de 5 pike push-up. Y hacemos máximas rondas posibles. En cuanto terminemos, pasamos al trabajo que va a ser el trabajo de técnica. Entonces aquí nos vamos a la distribución de nuestro entrenamiento. Por ejemplo, si lo hemos hecho basado en un ejercicio que queramos sacar, pues la técnica haremos más o menos, ¿no? 10 minutos de trabajo enfocado al ejercicio que queramos sacar. Vamos a suponer que basándonos un poco, tenemos en mente estos ejercicios, son nuestros ejercicios objetivo, ¿no? Hasta aquí. Y entonces ese día nuestro objetivo es trabajar front lever. Haríamos técnica de front lever, buscaríamos ejercicios para adaptarnos. Por ejemplo, podemos hacer el front lever agrupado, podemos hacer, por ejemplo, dragon flag, podemos hacer el front lever con una pierna. Serían todo ejercicios, ¿no? 10 minutos de ejercicios un poco enfocados a trabajar con eso. Una vez que terminamos el bloque de técnica, pues haríamos un bloque que llamaríamos un bloque de fuerza. Lo que haríamos sería, si ya dominamos el front lever, trabajaríamos el front lever. Si estamos en pasos intermedios, sería coger, vamos a suponer que nosotros nos movamos más o menos por aquí. Que seamos capaces de colgarnos una barra y haciendo un front lever agrupado, ¿no? Es decir, con las piernas dibujando 90 grados, mantengamos bastante tiempo. Pues entonces el trabajo de fuerza va a ir enfocado en eso, por ejemplo, en realizar el front lever agrupado con lastre, por ejemplo, más 5 kilos, y hacer rondas ahí de aguantar 20 segundos. Y lo vamos a combinar con unos remos, es decir, en posición del front lever agrupado, pues vamos a realizar unas dominadas, ¿no? En esa posición vamos a intentar llevar la barra al pecho y vamos a realizar 5 repeticiones. Entonces aquí lo que estamos haciendo son ejercicios que las ganancias de fuerza que tengamos aquí nos van a ayudar luego a mejorar en el objetivo final. Para finalizar nuestra sesión de calistenia podemos tener la parte central del trabajo. Entonces, si yo ahora ya he trabajado mi core, si ya lo he castigado bien, si ya noto ahí ya que quema con esta sesión técnica, esta sesión de fuerza, pues el trabajo podemos irnos a otra forma, a otra cosa distinta. Ya hemos calentado, ya estamos bien, pues ahora vamos a mezclar un poco. Vamos a coger 4 o 5 ejercicios. En calistenia es muy típico lo de hacer 4×10 de esto, 4×10 de lo otro, 4×10 tal, y luego tener pequeños descansos dentro de la misma serie. A mí me parece más económico y sobre todo el tipo de deporte que hacemos, que es muy dinámico, que estás haciendo una plancha, luego pasas una dominada, porque al final yo creo que es lo bonito, ¿no? Tú cuando entrenas puedes ser más machacón, pero si un día vas a hacerlo tú por libre, pues mola eso, me hago unas flexiones, luego me camino un poco de pino y luego me hago unos más helados. Al final el cuerpo va rotando por muchas cosas, pues vamos a aplicarlo eso en el trabajo que hacemos. Vamos a coger 4 o 5 ejercicios que nos gusten ese día, teniendo un poco visión en toda la semana para ir cambiándolos,
y así hacemos el entrenamiento más dinámico. Y en vez de decir, voy a hacer 4 series de esto de 10 repeticiones y voy a cambiar lo siguiente, mezcla un poco. Para eso ya está el trabajo de fuerza. Ahí sí que tienes que ser machacón, porque quieres trabajar en un peso un determinado tiempo para conseguir máximas ganancias. Pero ahora en la parte del trabajo, yo lo que te propongo es que te diviertas y que juegues, ¿no? Entonces vamos a decir, por ejemplo, voy a hacer 4 rondas por tiempo de flexiones de pino, 5, vamos a poner pistol squat, vamos a hacer 10, vamos a hacer burpees. Siempre en este tipo de trabajo interesa meter un ejercicio que sea como más cardiovascular, que nos suba un poco las pulsaciones para que nos dé un poco de fondo, y vamos a terminar, por ejemplo, con zancadas con salto, y vamos a hacer 20, y de esto vamos a hacer 4 rondas. En el ejemplo que os propongo aquí, pues sería, por ejemplo, un día de entrenamiento de CrossFit donde el ejercicio principal a mejorar va a ser el front lever, pero donde hemos combinado varias cosas que en una hora lo vamos a tener, pero hemos hecho un entrenamiento muy dinámico donde hemos tocado distintos aspectos del cuerpo para salirnos un poco de las rutinas estas tradicionales donde solo trabajamos o un grupo muscular o un ejercicio específico, donde podemos caer en el error de machacar mucho un grupo muscular y caer en lesión. Okay.